Hay alerta máxima. Fue asesinado el cerebro nuclear de Irán. La alerta es dentro, fuera y en todos lados. Muchos creen incluso que puede haber una gran guerra, otros una operación militar en donde más duela. ¿Quién mató al científico que sabía los conocimientos nucleares más grandes de Irán y para qué lo mataron? ¿Y cómo responderá Irán? ¿Y cómo la respuesta de Irán podrá ser respondida? Se complican las cosas para, sobre todo, Joe Biden y para Trump. Soy Roberto de la Madrid y desde esta región que está ya en guerra y que es la de más peligro de una conflagración mayor, desde aquí, detrás de la razón. ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته‌های پر اضطرابی هستند. هفته‌هایی که احساس میکنند دوران فشار اونها داره کم میشه، شرایط جهانی داره تغییر میکنه. ولی برای ما روشن و محرز هست این نوع خواست ها و این نوع دشمنی ها، این حجم و عمق از کینه نسبت به مردم عزیز ایران و خادمین اونها همواره از سوی رژیم صهیونیستی و حامی جنایتکار اون. Part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. کسی که این طراحی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه‌اش چیست. حتما منافقین در این نقش داشتن و حتما عنصر جنایتکار این امر رژیم صهیونیستی است و موساد. هزاران سلاح هسته‌ای آمریکایی‌های جنایتکار دارند. صدها سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی جنایتکار دارد. اینها برای چیست؟ اما دشمن جنایتکار پشیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کنند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرند. Es una toma donde estaban practicando, pero el portaaviones viene con casi 100 poderosas naves de guerra. Muchísimas gracias al equipo de hoy, Ali Chitzasian como investigador hoy de detrás, Keivan Mosainín
el periodista en jefe, Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Y muchísimas gracias. Usted ya lo sabe que usted es el principal motivo de este programa, porque usted decide, usted concluye, usted separa lo que tenga que separar para generar esa realidad. Vamos con nuestros invitados. Él levanta la espada persiguiendo las causas justas. Lo conoce usted muy bien, siempre lo presento así, claro. Por eso es activista y activista contra la guerra, implicado en la ayuda internacional, escritor, investigador, sobre todo en prestigiosos medios contestatarios y de protesta. Eduardo Luque, analista internacional, gracias. Experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales, fundador de la consultora Quijote Globe, es científico social y analista de talla mundial. Nuño, qué gusto, gracias. Nos vamos rápido, les ruego respuestas muy cortitas porque hay muchísimas preguntas, Nuño. Hay dos preguntas muy importantes. La más importante que me preguntan muchos o todos los seguidores de Detrás de la Razón es si habrá guerra o no. Pero para saber esto, primero hay que hacer la primera pregunta, Nuño. ¿Quién mató al científico y para qué? Dame todas tus lecturas, por favor. Pues principalmente, como bien has apuntado, hay que saber quién ha hecho este ataque. Porque si se ha hecho este ataque desde unas fuerzas extranjeras, como se viene apuntando a Israel, a Estados Unidos o diferentes actores en la región, incluso a la oposición en el extranjero de Irán, hay que saber que esta gente tiene capacidad de operar dentro de Teherán. Con lo cual, la primera respuesta que tendría que tener el gobierno de Irán no sería jugar en el extranjero, sino jugar dentro de su propio territorio como los demás han jugado. Uno no puede salir a confrontar al enemigo fuera cuando ellos tienen acceso directo a tu casa. Eso si estamos asumiendo que el golpe ha sido desde fuera, porque hay que tener en cuenta, como analista, no podemos tampoco ser inocentes y tenemos que tomar en cuenta la resolución de ayer del Parlamento de Irán. El asesinato de este científico les ha venido muy bien para separarse totalmente del tratado nuclear que tenían con los diferentes países de Europa o Estados Unidos antes de que se saliese. Independientemente de quién gane la presidencia de Estados Unidos, Irán ya se ha separado totalmente de ese acuerdo, ya tiene su carrera nuclear en marcha y eso ya no tiene vuelta atrás. Ayer el Parlamento iraní aprobó por mayoría casi absoluta, por la mayoría del Parlamento, aprobó el enriquecimiento de uranio a unos niveles que eran insospechados hasta hacía meses. Con lo cual también hay muchas voces dentro de los analistas, dentro de la inteligencia, que están clamando por una autoría falsa, una falsa bandera dentro de Irán que podría haber sido la causa para justificar este enriquecimiento de uranio. Cualquier cosa, cualquier elemento que se pueda investigar, cualquier teoría, cualquier sospecha tiene que ser investigada. Hace muy poco que ha sucedido este ataque, pero no tenemos que dejar fuera ninguna posibilidad. Bien, muchas gracias, Nuño, por hablar de las hipótesis. Quiero preguntarte, Eduardo, gusto en saludarte, ¿quién lo mató y para qué? ¿Querían frenar la carrera nuclear? Hay muchas cosas ahí. ¿Por qué Netanyahu mencionó el nombre del científico hace 2 años? ¿Por qué incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía sancionado a ese científico? Por favor. Todo apunta, de hipótesis pueden haber cientos o miles, pero todo apunta a una mano responsable de este asesinato, que es de la mano de Israel. En este caso es un hecho bastante evidente que Israel, Netanyahu especialmente, quiere empujar a Estados Unidos a una confrontación directa con Irán en el espacio que hay entre el cambio de una administración por la otra, es decir, el cambio de la administración Trump por la administración Biden. En este sentido, Netanyahu no es la primera vez que intenta una acción de este tipo para provocar un conflicto aún mayor en toda la zona. Recuerdo ahora mismo en 2008 cómo Netanyahu implicó o quiso implicar al señor Bush en un ataque contra Irán. Lo recuerda el señor Cheney, que había sido la mano derecha del señor Bush en sus memorias, diciendo que efectivamente Israel había empujado al señor Bush a la guerra y este no había picado, ¿no? Perdónenme la expresión, ¿no? Así que es fácil entrever que nuevamente es Israel el que predica la guerra y el que pretende llevar al conflicto armado a toda la zona. Es el que use elementos directos o indirectos dentro del territorio iraní. Eso ya
depende de la logística, ¿no?, del atentado. Pero lo que es evidente es de que el principal interesado es el régimen de Israel. Bien. A ver, Nuño, ahora sí, ¿habrá guerra o no habrá guerra? Si hay guerra, ¿Donald Trump se queda más tiempo en la Casa Blanca, como dice la ley estadounidense, o Israel no quiere que Biden llegue? ¿Cómo ves todo esto? La guerra no es algo que haya que descartar nunca. Lo único que en esta ocasión Irán tiene unas cartas bastante malas si llega a haber una confrontación abierta. Tenemos que saber que la nueva diplomacia israelí en toda la región está sumando apoyos para hacer una gran coalición en contra de Irán. Al mismo tiempo tenemos que saber que ahora mismo en la guerra con Azerbaiyán, Israel ha tomado posiciones en la frontera con Irán. También su apoyo al país caucásico ha tenido como contraprestación pues, el poder acceder a la frontera de Irán desde su territorio. Si Trump ahora mismo quiere atacar Irán, muy seguramente vaya a tener una confrontación interna dentro del país enorme. O sea, sería un suicidio político. No, por mucho que la ley lo quisiese aprobar, por mucho que la ley dijese que tendría que quedarse en la oficina, que quedarse en el mandato, no sería algo sensato a los ojos de la política interna. Sería total y absolutamente impracticable poder desarrollar esa guerra desde Estados Unidos. Con lo cual, yo no creo que haya una guerra directa con una involucración de Estados Unidos, pero sí que puede llegar a haber unos conatos de enfrentamiento bastante fuertes con todos los demás actores en la región. Si va a suceder esto, o si van a seguir haciendo ataques esporádicos, si van a seguir haciendo asesinatos selectivos, o si van a tener siguiendo enfrentamientos en Siria o en Libia o en cualquier otro lugar, es algo que muy seguramente vaya a ser lo que vaya a suceder. La guerra se está librando en la periferia. Querer enfrentar a Irán directamente puede llegar a ser complicado, pero como he comentado antes, si de una manera real este atentado lo han cometido desde Israel, Estados Unidos o desde la disidencia iraní, hay que tener muy en cuenta, es algo muy importante, que esta gente tiene capacidad de hacer operaciones de logística compleja dentro del territorio de Irán, con lo cual Irán ya no va a tener al enemigo en la frontera, lo va a tener también dentro. Por mucho que esté desarrollando bombas atómicas, por mucho que tenga un armamento terrorífico que pueda llegar a enfrentar al enemigo, ¿cómo haces eso si tienes al enemigo en tus calles? No puedes usar ese armamento dentro de tu propio territorio. Bien, gracias, Nuño. Eduardo, el líder de Irán prometió venganza, y cuando todos vemos llegar aquí al portaaviones nuclear de Estados Unidos, el famoso Nimitz, ¿qué debo de sentir, creer y pensar? ¿Que viene el portaaviones a solo hacer un acto de coreografía o qué cosa? ¿Va a haber guerra o no va a haber guerra, Eduardo? Mi sensación es de que se evitará nuevamente el conflicto. Habrá una respuesta por parte de Irán en el momento que considere oportuno, que después en Occidente lo que suele ocurrir es que estas respuestas se intentan tapar, ¿no?, para que no haya la visión de que Irán es capaz de responder en el momento que considere oportuno. Y el movimiento de la flota del Nimitz y su flota de apoyo es un movimiento de lo más común en este momento en la propia zona, que siempre está surcada normalmente por un portaaviones o dos y la flota correspondiente que le apoya. En este caso, la concentración de recursos militares en torno al conflicto, al supuesto conflicto que se pueda producir, aún es insuficiente como para llevar a cabo una operación militar de gran escala. Así que en principio mi visión es de que no se producirá un ataque masivo, a no ser que se produzca algún imponderable, es decir, que los errores de cálculo en este momento de tensión pueden provocar un estallido global, pero en principio no parto de la premisa de que haya una posibilidad de guerra. El señor Donald Trump piensa volverse a presentar en el 2024 a las próximas elecciones, y evidentemente una guerra en estas circunstancias arruinaría cualquier posibilidad de presentarse en un futuro a la presidencia de los Estados Unidos. Así que lo hemos de ver en este contexto. Pero entonces, con esto que planteas y también lo que plantea Nuño, pues, puede ser que hay algo todavía mucho más escondido, Eduardo, porque entonces, ¿para qué Israel mataría al científico? Si primero saben que matándolo no pueden frenar la carrera nuclear de Irán, ya lo dijo el propio gobierno de Irán, que
les duele la muerte, pero que eso no va a parar jamás el avance científico. Entonces, y tampoco podría empujar a Donald Trump a una guerra. Entonces, ¿para qué lo mataron, Eduardo? El régimen de Israel y el señor Netanyahu ha demostrado cientos de veces una escasa capacidad para predecir y para saber cuál es la evolución lógica de los pasos. El señor Netanyahu espera que en este interregno de cambio de carteras en Estados Unidos le pueda ayudar a finalmente producir el tan deseado conflicto. No tiene sentido, ni tiene lógica, ni tiene capacidad de raciocinio, pero el señor Netanyahu ya lo hemos visto en otras ocasiones, que está siempre intentando provocar esta situación, al margen del consumo político interno que representa reafirmar su posición de hombre y de líder duro dentro de su país, ¿no? Que esta es también otra variable que hemos de tener en cuenta. Bien, vamos con esto, Nuño. La vez pasada, cuando Donald Trump ordenó la muerte del teniente general Soleimani, Irán, como respuesta inicial, y digo inicial porque dijo que esa era la primera bofetada, todavía no hemos visto la venganza. Irán, como respuesta inicial, lanzó misiles a la base de Estados Unidos a Irak. Hoy, ¿qué va a hacer Irán? ¿Qué opciones tiene Irán para responder? Pues de momento lo que tendría que hacer es tomarse las cosas de una manera sosegada, porque como estoy reiterando en toda la intervención, esto no ha ocurrido Irán por sorpresa en el extranjero, como pasó con Soleimani. Han atacado al lado de Teherán, han atacado dentro del territorio de Irán en una operación compleja. Esto es algo que antes de salir fuera hay que revisarlo desde dentro. Está claro, si se muestra la autoría desde fuera, si la inteligencia iraní tiene todos los datos suficientes como para corroborar la autoría, van a tener que tomar cartas antes o después. Pero lo que se tiene que tener es una sensatez, una cabeza fría, como para saber operar con esta situación, que no es algo que sea fácil de solucionar. Hay que tener en cuenta, como he comentado también previamente, Israel tiene un nuevo aliado, como es el país caucásico que acaba de terminar la guerra con Armenia, Azerbaiyán. Y el 20% de la población dentro de Irán es de origen, de una u otra manera, en mayor o menor grado, de este país. Y puede que le vayan a meter revoluciones de colores y protestas dentro de una manera continua. El acceso que se está teniendo a Irán desde países enemigos, declarados enemigos abiertamente del régimen, es ahora bastante grande. O sea, simplemente Irán parece que se ha permeabilizado en este sentido a las acciones desde el exterior, y esto es algo bastante peligroso. Antes de comenzar a buscar enemigos fuera, lo primero que tendrían que hacer es empezar a revisar la casa desde dentro. Bien. A ver, Eduardo, ¿por qué la venganza de la muerte del teniente general Soleimani, que fue a atacar con misiles la base de Estados Unidos, no detuvo a los asesinos del ahora científico nuclear? Esa es la pregunta, pero antes quiero que me contestes. Cuando Donald Trump ordenó la muerte del teniente general Soleimani, Irán respondió con una lluvia de misiles sobre la base de Estados Unidos Al-Assad en Irak. Ahora, ¿qué podría hacer? ¿Cómo ves tú la respuesta? ¿Qué opciones tiene para responder y para dejar firme o cómo dejaría firme su posición de no me ataques? Las posibilidades de objetivos son múltiples, puesto que las tropas de Estados Unidos están repartidas por amplias zonas del territorio de la zona de Oriente Medio, y evidentemente la capacidad para golpear a un punto u a otro es múltiple, porque múltiples son los objetivos. Es difícil determinar, obviamente, con la información que tenemos, cuáles son las premisas de una futura respuesta, ¿no? Esto no se puede predecir, esto ya forma parte, me imagino, del secreto militar. Lo que es evidente es de que habrá una respuesta. Hubo una respuesta con la muerte del general Soleimani, y la respuesta fue especialmente dura contra las tropas norteamericanas en Irak, que al principio el propio presidente Trump dijo que no habían tenido bajas, y al final han tenido que reconocer la existencia de casi un centenar de bajas de las tropas allí instaladas, que fueron, como recordaremos, enviadas después hasta a Europa
los heridos, las docenas de heridos que hubo, y después se tapó el tema aquí en Occidente precisamente porque sería una situación de desprestigio para el ejército norteamericano. Así que yo veo la posibilidad de una reacción que se producirá. Evidentemente es muy difícil o imposible saber dónde, porque ya digo, la capacidad y los objetivos son múltiples, pero estoy convencido que esta represalia se producirá en un momento u en otro a través de los activos que Irán tiene desplegados en unos u otros países, o bien a través de los servicios de inteligencia que también tienen desplegados en muchos países. Recordemos, por ejemplo, que no hace mucho fue juzgado un ministro israelí porque pasaba información a Irán, y era además uno de los ministros que tenía una información más sensible del desarrollo militar del régimen de Israel, ¿no? Es decir, que Irán tiene capacidades también en la parte de logística y de inteligencia para responder a este golpe que ha recibido. Bien. Oye, Eduardo, Nuño ha estado insistiendo en un ángulo. Quisiera saber tu réplica y por eso también te pregunto, ¿la muerte del científico es un mensaje de los extremistas sionistas? ¿Y cuál sería ese mensaje? ¿Cuál es el significado de que dos de los hombres más importantes y más poderosos de Irán en el mismo año sean asesinados? La mente maestra militar en enero, que era Soleimani, y ahora la mente maestra de la ciencia nuclear. Lo que pretende Israel, entre otras cosas, es descabezar de alguna forma tanto la parte militar como la parte científica, ¿no? Son dos piernas del mismo proceso. Pero lo que se olvidan siempre, que estos procesos nunca están definidos por las personas. Las personas son importantes. La muerte de un gran militar o de un gran estratega, desde luego, influye en la estrategia a seguir, o la muerte de un gran científico influye también en los avances científicos. Pero normalmente estos procesos, cuando estos personajes intervienen en la historia, generan a su alrededor una serie de hombres y de mujeres que son los que le ayudan en este trabajo, que son perfectamente capaces de recoger ese banderín y llevarlo un poco más adelante. Así que realmente son muertes inútiles, son muertes en ese sentido. Son muertes inútiles en el sentido de querer parar el desarrollo militar de Irán o el desarrollo científico en este caso. Son muertes inútiles porque no conducen a precisamente lo que pretenden, ¿no? Que es paralizarlo. Bien. De hecho, vamos a ver cómo se va a producir un reforzamiento aún mayor del procesamiento de uranio en Irán, cosa que era lo que no querían conseguir, lo van a conseguir ahora. Bien, gracias, Eduardo. Y bueno, pues da terror, como dice el canciller Zarif, ¿no? Porque qué tanto poder tiene Israel como para operar dentro del propio Irán. Eso es preocupante. Nos vamos ya, Nuño. La última preguntita, rápido. La agencia Fars News de Irán ha dicho que la muerte del científico fue con ametralladoras a control remoto. ¿Qué significa esto? Y si es la era de que los robots ataquen. Pues principalmente significan dos cosas: que pueden hacer una operación física y que pueden hacer una operación de señales. O sea, no solo han podido montar una metralleta dentro de un coche, hacerla funcionar en el momento y en el tiempo preciso, sino que además han tenido una serie de señales navegando por todo el espectro, por todo el territorio de Irán, y no han sido controladas. Es que en este sentido es muy importante que haya sido también un ataque teledirigido. Esto, todos los que saben un poco de inteligencia, sabemos que la inteligencia de señales es algo que tiene que ser total y absolutamente controlado. Cuando hay peligros, cuando hay atisbos de conflicto, amenazas de conflicto o peligros inminentes dentro de lo que es el ámbito militar. Y en este sentido han sabido manejar señales dentro del propio territorio de Irán, al lado de la capital. Esto no es algo que sea un ataque sencillo, es algo que es muy complejo y que va a ser un quebradero de cabeza para la inteligencia iraní. Te agradezco mucho, Nuño. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, está de visita aquí en esta región. Parece que quiere persuadir a Arabia Saudita y a Qatar de que pongan fin a su enemistad, que ya llevan varios años.
Y esta enemistad ha dividido al Consejo de Cooperación del Golfo y a los países árabes de la región. No quiere eso Estados Unidos, quiere que todos sean amigos. Kushner se reunirá con el jeque catarí y también con el príncipe heredero, que usted lo conoce muy bien, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la ciudad saudita de Neom. Este es el punto. Neom es la ciudad mágica y la ciudad increíble del futuro, donde el ser humano cambiará de esencia, estará en el paraíso atendido por robots y todo automático en medio del desierto y construida por la riqueza de los petrodólares. Pero ¿sabe cerca de dónde está esta ciudad del futuro? Está cerca del místico monte Sinaí. ¿Coincidencia o señal? Se la dejo ahí. Buenas noches.